Buenos días. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con los doctores Silvina Repetti y Pablo Holkman, que nos hablarán de liquidaciones laborales. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Colegio Público de Abogados, a la Coordinación Académica y al Instituto de Derecho del Trabajo por permitirnos al doctor Holkman y a mí participar de esta actividad que es súper útil para los nobles abogados y para todos los profesionales que quieran ahondar en las actualizaciones del derecho del trabajo. Hoy vamos a hablar de liquidaciones laborales. La charla se va a dividir en dos partes. Yo voy a hablar sobre aguinaldo, vacaciones y horas extras, y el doctor Holkman se va a referir a todas las liquidaciones laborales, sobre todo las indemnizaciones por despido. Vamos a compartir un PowerPoint que después el colegio se lo va a mandar a los inscriptos por mail, y bueno, que les va a ser de utilidad como para poder seguirnos ahora en la charla y después, bueno, para repasarlo si lo necesitaran. Bueno, vamos a empezar con sueldo anual complementario o aguinaldo, que es un tema que interesante y que bueno, no muchos lo conocen y demás. Bueno, el sueldo anual complementario está regulado por los artículos 121 a 123 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es una remuneración suplementaria semestral que equivale a medio sueldo mensual de lo que cobra un trabajador mensualizado. Se abona en dos veces, la mitad se abona en el mes de junio y la otra mitad en el mes de diciembre. Se calcula sobre la mejor remuneración que percibe el trabajador en ese semestre. Y en caso de que haya trabajado menos de 6 meses, bueno, se hace la parte proporcional de acuerdo al cálculo que corresponde, que ahora les voy a explicar cómo se realiza. Nunca puede ser inferior a la 12ª parte de la remuneración que percibe el trabajador en forma mensual. Siempre y cuando de las que estamos hablando de las devengadas en ese periodo, ¿no? El SAC es el pago de un sueldo más, además de los 12 sueldos que percibe el trabajador en el año trabajado. En general, le corresponde a los trabajadores sin importar la forma en que se encuentren contratados. O sea, un trabajador que no esté mensualizado, que esté, digamos, que perciba por jornal, también puede percibir el SAC. Se devenga de manera proporcional al tiempo trabajado, es decir, que si el trabajador tuvo una licencia sin goce de haberes, o una trabajadora tuvo una licencia por maternidad, en cuyo caso no percibe la remuneración, sino que percibe la asignación familiar, o por ejemplo, si tiene una reserva de puesto, del artículo 211, en este caso cobra el SAC de acuerdo al tiempo efectivamente trabajado y remunerado. ¿Ven bien el PowerPoint? ¿Lo ven bien? Pablo, ¿se ve bien el PowerPoint? Se ve impecable. Ok, gracias. Debe entenderse por tiempo trabajado los periodos en que el trabajador prestó servicios, ofreció prestarlos o se encontró eximido de hacerlo. O sea, que se haya devengado remuneración. O sea, no necesariamente el trabajador prestó servicios. O sea, es necesario que haya puesto su fuerza de trabajo a disposición del empleador. ¿Cuándo tiene que abonarse el aguinaldo? El aguinaldo tiene que abonarse en el mes de junio y en el mes de diciembre, como dijimos antes. En general se abona el 30 de junio y el 18 de diciembre por una reforma de una ley que hubo en el año 2015, que es la 27.073. En general, los empleadores abonan el SAC el cuarto día hábil del mes siguiente. ¿Por qué? Porque si hay remuneraciones variables, por ejemplo, si cobran comisiones por ventas o alguna remuneración variable, como pueden ser, no sé, las horas extras, que son remuneratorias, ahí hay que calcular cuál es la mejor remuneración. Entonces, generalmente se abona en el periodo del artículo 128, que es el cuarto día hábil del mes siguiente, y se abona el cuarto día hábil del mes siguiente, en general. Y después el 18 de diciembre, de acuerdo a la reforma de esta ley.
Bueno, como les explicaba recién, si hay remuneraciones variables, se espera siempre a fin de mes para ver cuál es la mayor remuneración de ese semestre. A ver. Con relación a la incidencia del SAC, acá, bueno, tenemos que hacer una explicación cuando hay un tema de indemnización por despido. Sabemos que la indemnización por antigüedad no lleva en Capital Federal incidencia de SAC. Esto hay un plenario de la Cámara Laboral, que es el plenario Tulosay, que es el plenario 322, y a diferencia de lo que sucede en provincia, en los fallos de provincia de Buenos Aires, ustedes van a encontrar que la Corte Suprema sí contempla el SAC sobre la indemnización por antigüedad. Ahí les puse un fallo que es Elman con Rigoló, que bueno, en provincia sí se computa el SAC sobre la indemnización por antigüedad, en cambio en capital no. Acá vamos a tener algunos ejemplos prácticos de cómo calcular el SAC. En la indemnización sustitutiva de preaviso sí va el SAC. ¿Y cómo se calcula? O sea, acá les puse un ejemplo porque es muy difícil sin tener un pizarrón para explicárselo, pero bueno, más o menos como para que me puedan seguir. En un caso de una indemnización sustitutiva de preaviso de 100.000 pesos, el 8,33% de los 100.000 pesos es el SAC sobre preaviso, que es la 12ª parte del preaviso. En el caso, por ejemplo, de una persona que trabajó de enero a junio, o sea, trabajó el semestre entero con un salario, por ejemplo, de 70.000 pesos, el primer SAC que tiene que percibir en el mes de junio se calcula, es el 50% de la mejor remuneración, o sea, es 35.000 pesos sería lo que el trabajador tiene que cobrar. O lo que es lo mismo, los 70.000 pesos dividido 12 por 6, o sea, siempre, acá estamos hablando de semestre completo. En el siguiente ejemplo, les pongo un ejemplo de un trabajador que trabaja hasta el mes de octubre, percibe el SAC en el mes de junio, y le tenemos que pagar, porque renuncia, el SAC proporcional del segundo semestre. Como no llegó a trabajar todo, o sea, desde julio hasta octubre, hay que calcular el SAC proporcional. ¿Cómo efectuamos este cálculo? Los 70.000 pesos, que es la mejor remuneración del trabajador, la dividimos por 12 y lo multiplicamos por 4, que son los meses correspondientes al segundo semestre que el trabajador trabajó hasta su renuncia. En varios conceptos remuneratorios también corresponde abonar SAC. Por ejemplo, en el caso de que un trabajador tenga diferencias salariales para reclamar en una demanda, o por ejemplo cuando tenga cobro de horas extras. Ahora vamos a hablar sobre las horas extras en el próximo capítulo. En el ejemplo de diferencias salariales, por ejemplo en un caso de 150.000 pesos, equivale a 12.495. Cuando ustedes hagan el cálculo, 8,33% de 150.000 da los 12.495. Que es lo mismo que hacer el cálculo, el dividido 12 por, es lo mismo, o sea, pero es más fácil hacerlo de esta manera. Lo mismo en un caso de, por ejemplo, si tiene el empleador le debe horas extraordinarias al trabajador. En un caso, por ejemplo, si le deben, no sé, 100.000 pesos de horas extras, el SAC proporcional sería 8.333. Al momento de efectuar la liquidación final sería esto, ¿no? Vamos a pasar ahora al tema vacaciones, que es un tema que también es motivo de mucha consulta, porque hay mucha gente que no las sabe calcular. Primero vamos a partir del concepto. Las vacaciones, bueno, están reguladas en la Ley de Contrato de Trabajo, son las vacaciones ordinarias, hay periodos mínimos que tienen que ver con la antigüedad que tiene el trabajador. Si tiene una antigüedad de 1 a 5 años, corresponden 14 días de vacaciones. Si tiene una antigüedad de 5 a 10 años, corresponden 21 días de vacaciones. Si tiene una antigüedad mayor a 10 años, le corresponden 28 días de vacaciones. Y ya si tiene más de 20 años de antigüedad, le corresponden 35 días de vacaciones. En las vacaciones hay un error muy común que la gente comete o que no sabe, con desconocimiento, es que si no se las toman creen que las pueden cobrar al año siguiente. Esto no es así. Las vacaciones hay que tomárselas, y si el empleador no le permite tomárselas, el trabajador tiene la facultad y el derecho de notificar que se las va a tomar. Hay un periodo dentro del cual las vacaciones pueden ser gozadas, que es desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril del año siguiente. Esto, bueno, deben ser gozadas al menos
para poder gozar de las mismas, tiene que haber, por lo menos, haber trabajado la mitad de los días hábiles del año calendario. No importa si haya tenido, por ejemplo, una enfermedad inculpable o una licencia legal, se computa igual como antigüedad. Y en caso de que haya trabajado menos tiempo y hay que calcularla a los fines de una indemnización, digamos, en una liquidación por despido, se toma un día cada 20 días trabajados de vacaciones. O sea, cada 20 días que trabajó, le corresponde un día de vacaciones. Bueno, las vacaciones tienen que comenzar sí o sí un día lunes. Si un trabajador presta tareas en días de fin de semana o en un día inhábil, las vacaciones tienen que comenzar el día hábil posterior. De acuerdo al artículo 154, las vacaciones tienen que ser comunicadas por escrito 45 días antes de que comiencen. ¿Cómo se calculan? Bueno, el artículo 155 de la Ley de Contrato de Trabajo nos da la posibilidad, nos explica cómo tenemos que hacer el cálculo de las vacaciones, y nos indica que para los trabajadores remunerados mensualmente, el salario bruto debe dividirse por 25 y multiplicarse por la cantidad de días de vacaciones que le corresponden al trabajador. O sea, sobre los ejemplos que teníamos antes, si un trabajador, no sé, vamos a agarrar una calculadora, tiene 100.000 pesos de remuneración, un ejemplo, lo dividimos por 25 y lo multiplicamos por 14, nos da 56.000 pesos. Creo que está en el próximo slide. Sí, acá lo tenemos. Con un salario de 100.000 pesos a un trabajador que tiene menos de 5 años de antigüedad, o sea que le corresponde una licencia anual ordinaria de 14 días, ¿qué hacemos? Dividimos el salario, dividido 25 por 14, y que nos da estos 56.000 pesos. Ahora, a esta suma le tenemos que calcular la incidencia del SAC. El aguinaldo sobre esas vacaciones es el 8,33%, que equivale a los 4.664. Esto, bueno, en el Power se los van a enviar, lo van a tener como ejemplo para cuando necesiten hacer liquidaciones para sus reclamos. Si el contrato se extingue por el motivo que fuere, el trabajador puede percibir la retribución proporcional al periodo vacacional, pero solamente del año en curso, o sea, no sobre años anteriores. O sea, esto es muy importante que lo recuerden, porque las vacaciones no son resarcibles en dinero, solamente cuando vean en una liquidación. Vacaciones proporcionales corresponden a las del año en curso, o sea, las del año en que se produjo el distracto. Hay otro tipo de licencias, no son ya vacaciones, no es licencia anual ordinaria, que son licencias especiales, como pueden ser, por ejemplo, por nacimiento de hijo, que corresponden 2 días, por matrimonio, que son 10 días corridos, por fallecimiento de esposa, hijo o padres, que son 3 días, y por examen, que son 2 días, o por examen y 10 como máximo por año, salvo que el convenio colectivo de trabajo de la actividad del empleador le dé un mayor beneficio, o sea, más cantidad de días. En ese caso rige el convenio y no la ley. En general, bueno, las licencias, este tipo de licencias especiales, se computan por días hábiles, o sea que si el trabajador trabaja en este hecho, desde el fallecimiento, el nacimiento, ocurrió en fin de semana, esta licencia especial la va a tener el trabajador en día hábil. Bueno, vamos ahora al tema de horas extraordinarias. A ver, sí, ahí estamos. Bueno, las horas extraordinarias, que también se llaman horas extras, son las que realiza el trabajador por encima de la jornada legal. Como todos sabemos, bueno, la jornada legal es de 8 horas, está regida por la ley 11.544, que es la ley de jornada legal, y que dispone que, bueno, que la jornada legal de trabajo es de 8 horas. La jornada de trabajo es todo el tiempo durante el cual el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo, o sea, que no dispone de ese tiempo para beneficio propio, o sea, no puede hacer cosas personales en ese tiempo, o sea, está completamente a disposición del trabajador, del empleador, independientemente de que preste o no tareas, o sea, puede estar a disposición y no estar prestando tareas. La ley de jornada legal dispone que la duración del trabajo no debe exceder de 8 horas diarias ni 48 semanales. Existen excepciones, como por ejemplo en el caso de los directores y gerentes, que no pueden reclamar horas extraordinarias, o por ejemplo el personal que trabaja como las tareas de vigilancia, que en razón de la actividad
las tareas las realizan en un horario que puede exceder de esa cantidad de horas y que puede ser en otro horario de trabajo. Sobre este tema de en qué horario de trabajo prestan las tareas, podemos hacer una diferenciación entre lo que es la jornada diurna de lo que es la jornada nocturna. La jornada diurna es la que ocurre entre las 6 de la mañana y las 21 horas. Y en el caso de que haya menores, con autorización por supuesto, de los padres para trabajar, es hasta las 20 horas. La duración de la jornada nocturna es la que se extiende desde las 21 horas hasta las 6 del día siguiente. La jornada nocturna no puede exceder de 7 horas por jornada. O sea, el trabajador tiene que ser remunerado de la misma manera que el trabajador diurno, pero por 7 horas, y con un máximo de 42 semanales. Si se alternan jornada diurna, o sea, si el trabajador trabaja en jornada diurna y jornada nocturna, en este caso se van a tomar 8 minutos menos por cada hora de trabajo nocturno. Volviendo al tema de las horas extraordinarias, el trabajador no puede ser obligado a prestar horas extras en trabajo, salvo casos de fuerza mayor o picos de trabajo. Generalmente cuando ocurren picos de trabajo, las empresas lo que destinan a hacer es contratar personal eventual a través de agencias de servicios eventuales o empresas de servicios eventuales. Es completamente lícito y justamente es uno de los casos en que el trabajo eventual es aceptado, o sea, en casos de pico de trabajo. Bueno, por último, el artículo 201 es el que se refiere al modo de retribución de las horas extras, sostiene, bueno, cómo se deben liquidar, y acá es donde, digamos, prestamos atención a la liquidación específicamente de las horas extras. Si las horas extras son realizadas en días hábiles, o sea, de lunes a sábado a las 13, o sea, de lunes a las 6 de la mañana hasta el sábado a las 13 horas, la hora extra va a ser computada al 50%, o sea, si un trabajador percibe 1.000 pesos por hora diurna y realiza una hora extra diurna, se le va a pagar al 50%, o sea, en lugar de cobrar por esa hora extra 1.000 pesos, va a cobrar 1.500. A diferencia de si ocurre desde el sábado a las 13 hasta el lunes a las 6 de la mañana. En ese caso se le va a pagar al 100%, entonces su hora extra va a ser de 2.000 pesos, o sea, si cobraba por la hora común 1.000 pesos, esa hora al 100% va a ser de 2.000 pesos. Bueno, por último, quería destacar un poquito que esto es muy importante al momento de efectuar un reclamo judicial, una demanda judicial. Como todos sabemos, el intercambio telegráfico, que va a ser motivo de una próxima exposición la semana que viene, es muy importante que en los telegramas se detalle en qué horario el trabajador hacía las horas extraordinarias. Si el telegrama no está bien confeccionado, en qué días y en qué horarios prestaba tareas el trabajador, no va a haber modo de modificar esto en la demanda, no hay forma de salvarlo. O sea, por eso es muy importante que en los telegramas se coloque exactamente cuál era el horario de trabajo del trabajador. Y con el tema de las horas extraordinarias, ¿por qué digo esto de los telegramas? Porque es muy importante porque la carga de la prueba de las horas extraordinarias está a cargo del trabajador, por el artículo 377. Está a cargo de quien invoca el hecho y no de quien lo niega. Entonces está a cargo del trabajador, que es el que tiene que probarlas y por supuesto estar en esto, digamos, plasmado en el telegrama y luego contado en la demanda. Hay un límite de cantidad de horas, de horas extraordinarias que se pueden realizar, que es un máximo, es 200 horas anuales, y esto está dispuesto en el decreto 484 del año 2000, que bueno, ustedes pueden buscarlo en internet y en Infoleg y lo van a encontrar. Bueno, espero que les haya servido. Ya cuando volvamos a la presencialidad esperemos contar con pizarrones y pizarras como hacíamos los foros antes presencialmente, que nos falta mucho. Si Dios quiere, le voy a ceder la palabra al doctor Holkman, y bueno, estamos a disposición para cualquier pregunta que nos quieran hacer. Les mando un beso y éxitos. Doctor Holkman, le cedo la palabra. Dejo de compartir. Como siempre, muy útil su exposición y muy clara, doctora. Gracias. Gracias. Un placer haber compartido con vos esta charla. Bueno, agradezco
a las autoridades del colegio, agradezco al doctor Dameschik, a la doctora Marina Yamunri, y bueno, espero ayudarlos en este tema, que es un tema muy engorroso. Yo trato, por lo general, de no dar mucho tema de, como dice la doctora, tema de liquidaciones y todo lo demás, porque realmente eso hay que hacerlo en forma presencial, por ahí hay que hacerlo con pizarrones de por medio. Lo que yo voy a tratar de hacer es darles un somero vuelo sobre todos los rubros y conceptos que puede integrar una liquidación laboral, y trato también yo, por lo general, de darles tips de la práctica, que muchas veces no están en los libros, y son importantísimos a la hora de llegar a una buena liquidación. Aunque sea muy obvio decirlo, una buena liquidación empieza por la entrevista, por la primera entrevista que nosotros tenemos con el cliente, con el trabajador. ¿Por qué? Porque de esa entrevista nosotros tenemos que diferenciar y tenemos que estudiar qué rubro, qué concepto le puede llegar a corresponder en un hipotético litigio con su empleador. Y muchas veces el trabajador no sabe, no puede distinguir qué le corresponde y qué no. Entonces, de las preguntas que nosotros le hagamos y del estudio de la documentación que nosotros le vamos a requerir al trabajador, de ahí van a surgir todos y cada uno de los rubros. Doy un ejemplo. Un trabajador de casas particulares que empezó trabajando en tareas generales y está anotado correctamente desde la fecha de ingreso de inicio en tareas generales, que es la quinta categoría, que empezó a trabajar para una señora de 50 y pico de años, un señor de 55 años. Y mientras la relación laboral transcurrió, ese empleador tuvo una enfermedad y la trabajadora no solo tiene que hacer tareas generales, sino que tiene que hacer cuidado de personas no terapéuticas. Ahora, por ejemplo, desde que empezó a hacer el cuidado de personas no terapéuticas, le modificaron la categoría laboral. Por lo tanto, existiría desde ese momento hasta que se produce el litigio, existiría el rubro diferencias salariales. Entonces es muy importante un empleado, por ejemplo, de comercio, que trabaja en un supermercado, trabaja en el depósito de un supermercado, es auxiliar y de pronto un día lo ponen a cargo del depósito. Bueno, la categoría es distinta, pasa segundo a jefe y no reconocieron esos salarios de diferencia. Por lo tanto, ahí tenemos diferencias salariales. Hay que preguntar, por lo general, todos los convenios colectivos de trabajo tienen un día del trabajador. El 3 de abril es el día del empleado doméstico, no me acuerdo qué día es el día del trabajador de comercio, y si ese día el trabajador prestó tareas, debe cobrar horas extras, porque por lo general son considerados días no laborables. Bueno, entonces eso también hay que preguntarle al trabajador. Liquidación laboral. En principio, lo que yo entiendo que se debe hacer cuando uno practica una liquidación laboral es poner en el encabezamiento varios ítems que le va a facilitar a la contraparte y nos va a facilitar a nosotros ver todos y cada uno de los rubros que vamos a insertar dentro de la liquidación laboral y que pueden ser útiles. Por ejemplo, lo primero que habría que poner es nombre del trabajador y nombre del empleador, arriba de la liquidación. Un tema importante es poner la fecha de ingreso, fecha de egreso, y después de eso se pone la cantidad de periodos, para que uno pueda calcular después la indemnización correspondiente. En la liquidación es útil poner la remuneración devengada. ¿Qué es la remuneración devengada?
es la remuneración que el trabajador debió percibir de acuerdo al convenio colectivo de trabajo vigente y de acuerdo a la escala salarial, que puede ser que en su momento, que no tiene que ser la que percibía, que puede ser inferior. Hay que poner la remuneración devengada. Y el último tema que habría que poner son los días y los horarios trabajados. Eso nos va a ayudar a nosotros a hacer una liquidación laboral que contemple todos y cada uno de los rubros que nosotros necesitamos. Bueno, los rubros de la liquidación laborales y conceptos. Yo voy a empezar a enumerarlos todos y después vamos a ir tratando uno por uno para ayudarlos en forma somera a entender cada uno. Tenemos desde salarios adeudados, diferencias salariales, horas extras, días trabajados, integración mes de despido, preaviso, todos los tipos de las indemnizaciones, del 245, del 247, despido por maternidad, tenemos las multas de la ley 24013, tenemos la multa del artículo de la ley 25325, tenemos también adicionales de convenio, tenemos la multa dispuesta en el artículo 50 de la ley 26844. Como ven, los rubros son infinitos. Por eso vamos a ir tratando uno por uno y vamos a tratar de ayudar a que ustedes puedan el día de mañana, aunque sea tener el concepto de cómo se hace una liquidación. Por lo general, la liquidación es la cifra, la suma que le corresponde percibir al trabajador al momento que se produce la extinción de la relación laboral. O sea por un despido directo, sea por un despido indirecto, o por las distintas causas que la ley prevé para la extinción de la relación laboral. Pero como dije antes, muchas veces también nos vemos forzados a hacer una liquidación laboral, aún dentro del marco de la existencia de la relación laboral, cuando por ahí los salarios que le abonan al trabajador no son los que corresponden. Empecemos por el despido. Cuando una persona es despedida sin causa, lo primero que hay que pagarle es los días trabajados. ¿Qué son los días trabajados? Son los días del mes, entre que inició el mes hasta que fue despedido, que ese trabajador prestó tareas, que puso su fuerza de trabajo a disposición del empleador. ¿Cómo se calculan los días trabajados? Los días trabajados se calculan dividiendo la remuneración devengada por 30, y esa suma que da se multiplican por los días trabajados. Entonces ahí tenemos un primer rubro que podría ser los días trabajados del mes de despido. Tengamos en cuenta que puede haber también, y que puede integrar la relación laboral, que cuando se produce un conflicto entre el trabajador y el empleador, puede ser que el último mes, más allá del mes de despido, los últimos 2 meses, el empleador no le haya abonado los sueldos al trabajador. Por lo tanto, también dentro de esa liquidación por despido, como segundo rubro, integrará salarios adeudados. Por ejemplo, si el trabajador es despedido en agosto, pero ya desde junio no se le han pagado los haberes correspondientes, los salarios adeudados que habrá que reclamar serán los salarios adeudados correspondientes a los meses de junio y julio, siempre teniendo en cuenta la mejor remuneración normal y habitual. Habíamos hablado de los días trabajados, y ahora también un tercer rubro, que es la integración mes de despido. ¿Qué es la integración mes de despido? Está en el artículo 233 de la Ley del Contrato de Trabajo. Artículo 233 de la Ley del Contrato de Trabajo. Que es que cuando el empleador no hubiese dado el preaviso correspondiente, el trabajador tiene derecho a percibir todos los salarios hasta el último día del mes en que fue despedido. Por lo tanto, si fue despedido el día 10,
la integración del mes de despido será los salarios desde el día que fue despedido hasta el último día del mes. En la integración del mes de despido, después tenemos que calcular, sobre la integración del mes de despido, tenemos que calcular el sueldo anual complementario de esa integración por despido, que es la 12ª parte de esa integración. Ya tenemos entonces salarios adeudados, tenemos días trabajados, tenemos integración mes de despido, artículo 233. Ahora vamos a suponer que estamos frente a un despido sin causa. El artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que le corresponde al trabajador una indemnización que es un mes por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses. Por lo tanto, si el trabajador puso sus tareas y la fecha de inicio y la fecha de egreso son 3 años y 2 meses, le corresponderá 3 periodos de indemnización. Por el contrario, si tiene 3 años más 4 meses, se considerarán 4 periodos para el cálculo de la indemnización. La indemnización se calcula sobre la mejor remuneración normal y habitual que percibió el trabajador dentro del último año que prestó servicios y obviamente se calculará también dentro de esa indemnización y dentro de ese cálculo de base si el trabajador durante ese año prestó trabajo en horas extras. Esas horas extras también integrarán el cálculo de la indemnización, de la base para el cálculo. Dice el artículo 245 que esa indemnización mensual no podrá superar 3 salarios básicos mensuales que publica todos los meses o todos los años de los convenios colectivos de trabajo del sector, que esos índices los publica el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Tenemos varios tipos de indemnizaciones, que son por justa causa que no genera indemnización. La indemnización por justa causa habrá que, obviamente, deberá estar plasmada en el telegrama, y la justa causa implicará que el empleador deberá poner a disposición del trabajador los días trabajados, proporcional aguinaldo, proporcional a vacaciones. Eso solo será la liquidación final que le corresponde al trabajador cuando es despedido con justa causa. Después tenemos varias causales de despido que establece la ley, que son causal de despido donde la indemnización es la mitad de lo que dispone el artículo 245. Por ejemplo, una de las causales es la que establece el artículo 247, que es cuando se despide al trabajador por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador. En Capital Federal, nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires, tenemos previamente, la ley dispone que para que se pueda hacer uso de esta opción, hay que hacer en el Ministerio de Trabajo lo que se denomina un procedimiento preventivo de crisis. La empresa donde interviene la empresa o el empleador, interviene el sindicato de la rama que pertenece el trabajador y también obviamente interviene un funcionario del Ministerio de Trabajo. En ese caso, cuando se presenta un procedimiento preventivo de crisis, el empleador tiene que acompañar una serie de documentación
correspondiente a, son los 3 últimos balances de la empresa, deberá acompañar una nómina del personal, evidentemente cualquier tipo de despido o suspensión por esta causa deberá ser tomada en cuenta de acuerdo a la antigüedad que preste el trabajador, de acuerdo a distintas maneras, se dará intervención al sindicato y si el procedimiento preventivo de crisis es autorizado por el Ministerio del Trabajo, en este caso le corresponderá al trabajador una indemnización que es el 50% de lo que le hubiese correspondido en caso de despido sin justa causa. Otras indemnizaciones que dispone la Ley de Contrato de Trabajo es, por ejemplo, la que dispone el artículo 181 y 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es cuando el despido se produce por causa del matrimonio del trabajador. La ley entiende que se produce el despido por causa del matrimonio del trabajador cuando es despedido sin causa dentro de los 3 meses anteriores al matrimonio o dentro de los 6 meses posteriores a que contrajo matrimonio. ¿Qué exige la ley? La ley exige que en este caso que el trabajador debió informar de modo fehaciente al empleador con anticipación la fecha que iba a contraer matrimonio. En este caso, la ley dispone una sanción, una indemnización, que es la equivalente a 1 año de remuneración que percibía la trabajadora. Esta remuneración es independiente, esta indemnización es independiente a las demás indemnizaciones que dispone la ley. Lo mismo está en el artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es cuando el despido se produce por causa de nacimiento de un hijo de la trabajadora. En este caso, la ley entiende que si el despido se produce 7 meses y medio antes o 7 meses y medio después de la fecha probable de parto o del nacimiento de la criatura, del hijo del trabajador, la ley entiende que se produjo, ese despido es sin causa y se produjo por el nacimiento. En este caso, como en el anterior, la ley obliga a la trabajadora a entregar un certificado con anterioridad. Ese certificado deberá contener la fecha probable de parto y obviamente cuando se produce el nacimiento se deberá entregar al empleador un certificado donde conste el nacimiento del hijo de la trabajadora. En este caso también, si el despido se produce 7 meses y medio antes o 7 meses y medio con posterioridad al nacimiento, en este caso la ley también dispone que la indemnización es 1 año de remuneraciones, 1 año de indemnización. Tenemos otra indemnización que está establecida en la Ley de Contrato de Trabajo, que es la que dispone el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la indemnización por muerte del trabajador. En este caso, la indemnización es la mitad de la que se dispone en el artículo 245, o sería medio mes por cada año de trabajo o mayor a 3 meses, y la ley dispone quiénes son los derechohabientes, da un orden de prelación que tienen la posibilidad y que tienen el derecho a cobrar la indemnización que le corresponde al trabajador. También está dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo la indemnización, que también es la mitad de la del 245, o sea que es medio mes por cada año de fracción, cuando el que fallece es el empleador. Bueno, hasta aquí hemos visto indemnizaciones. Vamos a hablar ahora de una indemnización que es relativamente nueva, que es la que dispuso el decreto 34 del 2019. Ese decreto dispone
que aparte que cuando se produce una indemnización, aparte de todas las indemnizaciones que dispone la ley de contrato de trabajo, hay que pagar el doble, o sea, otro tanto de indemnización. Este decreto, que fue dicho por necesidad y urgencia y que fue validado por el Congreso de la Nación, después fue ratificado y prorrogado por distintos decretos, como son el decreto 961 del 20, el decreto 528 del 20. Hasta que llegamos a un decreto que es muy importante, un decreto de necesidad de urgencia, que es el decreto 39 del 23 de enero del 21, que dispuso que la doble indemnización iba a tener, a partir de ese momento, todo despido que se producía a partir de ese momento, iba a tener un tope de 500.000 pesos. Por lo tanto, si un trabajador, hasta antes de ese decreto, reitero, el 39 del 21, le correspondería una indemnización por despido sin causa más preaviso de 1 millón de pesos, hasta antes de ese decreto le correspondía al trabajador una indemnización doble que era de otro 1 millón de pesos. Por el contrario, a partir del decreto 39 del 21, se dispone un tope de 500.000 pesos. Por lo tanto, si la indemnización por despido y el preaviso es de 1 millón de pesos, el trabajador cobrará, en concepto de doble indemnización, nada más que 500.000. Ahora, si el trabajador le correspondía 250.000 pesos de indemnización y preaviso, cobrará, evidentemente, como está la indemnización, el monto es inferior al tope, cobrará 250.000. Vamos a ver ahora las multas especiales de las distintas leyes que rigen en la actualidad. La primera ley, que es muy importante y es de uso prácticamente diario, es la ley 24013. La ley 24013 dispone distintas multas que debe pagar el empleador cuando el trabajo y la relación laboral no está registrada o está registrada deficientemente. Tenemos entonces, empecemos por el que es más simple, que es el artículo 8 de la ley 24013. En este caso es cuando la relación laboral se encuentra sin registrar, no tiene ningún tipo de registración, o como se dice vulgarmente, el trabajo es en negro. En este caso, siempre para las indemnizaciones que yo ahora les voy a explicar de la ley 24013, primero me voy a referir a algún tema muy importante, que es lo que dispone el artículo 11 de la ley 24013, que sirve para que se pueda aplicar las multas que voy a decir a continuación. El artículo 11 dispone que debe ser, primero, la intimación debe hacerse mientras la relación laboral está vigente. Y segundo, la ley, el artículo 11 dispone que dentro de las 24 horas que uno intima al empleador a registrar correctamente la relación laboral, cuando está deficientemente registrada o cuando está sin registrar, la ley impone la obligación al trabajador dentro de las 24 horas de dar una comunicación a la AFIP, a la Administración Federal de Ingresos Públicos. La notificación es muy simple, se realiza también por medio del telegrama ley 23789, que es la que el trabajador utilizará para notificar e intimar al empleador, y simplemente se remite a la AFIP y el texto dirá: comunico que en el día de la fecha remití a mi empleador fulano de tal, con domicilio en tal lado, con quit tal,
un telegrama ley que dice textualmente, y a partir de ahí se transcribe textualmente el telegrama que uno manda al empleador. Esa es la comunicación fehaciente que requiere la ley 24013 para que puedan ser aplicables las multas que dispone los artículos 8, 9, 10 y 15 de la ley 24013. Bueno, hecho este comentario, esta aclaración, que es muy importante y no la deben olvidar, vamos entonces a lo que disponen los artículos. El artículo 8, como les dije antes, es cuando la relación laboral directamente no está registrada. Tenemos un trabajador que desde el comienzo de la relación laboral hasta que surge el conflicto estuvo sin registrar. En este caso hay que hacer la intimación. La intimación debe contener los datos de la real existencia de la relación laboral, debe contener la intimación para que el trabajador, para que el empleador registre la relación laboral, y se debe contener la real fecha de ingreso, debe contener días y horarios trabajados, debe contener la tarea realizada, debe contener el salario devengado, debe contener el lugar de trabajo. Entonces se intima al empleador para que dentro de los 30 días proceda a registrar la relación laboral conforme a los verdaderos parámetros que se denuncian. Entonces el trabajador en el telegrama denuncia nuevamente fecha de ingreso, categoría laboral, tarea realizada, días y horas de trabajo, convenio colectivo de trabajo y lugar de trabajo. Es conveniente poner, como para no esperar los 30 días, que suele pasar que en estos casos cuando la relación no está registrada, y también en los demás casos, por lo general en un 98%, y más cuando la relación laboral es de alta data, de mucha data, se suele pasar que el empleador niega la existencia de relación laboral. Entonces lo que se suele poner en el telegrama, que si bien se dan 30 días, como dice la ley, para que el empleador registre la relación laboral, se suele poner, y es importante que lo pongan en el telegrama, y hay que poner que si dentro de las 48 horas no contestan, o contestan en forma negativa o evasiva, se tendrá por negativa. Entonces ahí el trabajador se puede dar por despedido. La multa que dispone el artículo 8 de la ley 24013 es una indemnización equivalente a un cuarto de la remuneración devengada y actualizada, un cuarto de la remuneración devengada y actualizada desde la fecha real de ingreso y hasta que se produjo el despido. Por lo tanto, como ustedes verán, es una de las multas que más abultan la liquidación laboral, porque evidentemente si la relación laboral es de muchos años, es un cuarto de cada mes de trabajo, y obviamente esa remuneración tiene que estar actualizada, es una de las multas más grandes que tiene una liquidación laboral. Después tenemos el artículo 9 de la ley 24013, que es cuando la relación laboral está registrada, pero está deficientemente registrada en cuanto a la fecha de ingreso del trabajador. Suele pasar, puede pasar, que el trabajador entra a trabajar sin registrar, por un año, por 2 años, y en el transcurso de 2, 3 años, ahí el empleador procede a registrar la relación laboral 3 años más tarde, 4 años más tarde. En este caso, esta multa que establece la ley, obviamente siempre que el trabajador hubiese intimado al empleador a registrar la relación laboral se pone conforme a la verdadera fecha de ingreso y no la que figura en mis recibos de sueldo, la multa que establece la ley 24013 en su artículo 9 es
1/4 de la remuneración devengada, siempre la remuneración actualizada al último mes, desde la real fecha de ingreso mensualmente y hasta que la relación laboral se registró. Entonces tenemos la fecha de ingreso real, es enero del 2016, y la fecha de registración es enero del 2018, la multa será 1/4 de la remuneración devengada mensualmente entre los meses de enero del 2016 hasta enero del 2018. Siempre la remuneración debe ser calculada actualizada. Otra de las multas que establece la ley 24013, disculpen la reiteración, pero es muy importante, no se olviden de, aparte de hacer la intimación al empleador, de comunicar que se hizo en ese día y en esa hora la intimación que se hizo a la AFIP. Otra de las multas es la del artículo 10. La del artículo 10 es cuando en la remuneración laboral que figura en el recibo de sueldo es inferior a la remuneración devengada. Muchas veces, para evitar pagar mayor cargas sociales, mayores contribuciones, por lo general se suele anotar al trabajador como media jornada, cuando en realidad el trabajador presta jornada 8 horas diarias, 48 horas semanales. Por lo tanto, se debe intimar al empleador para que registre la relación laboral en cuanto a que la remuneración que le corresponde es de tanta plata, tener en cuenta que es la devengada, y no la que figura en los recibos de sueldo, que es de tanta plata. ¿Cuánto es la multa que dispone la ley? La ley dispone que la multa es también de 1/4 de la remuneración devengada en forma actualizada, desde que la relación laboral se registró deficientemente y hasta que la relación laboral se registró correctamente, que eso dependerá de cuánto tiempo se hizo la registración. Y por último tenemos la multa que dispone el artículo 15 de la ley 24013. ¿Qué dice la ley? Cuando hecha la intimación de los artículos 8, de los artículos 9 o de los artículos 10 de la ley 24013, se produce dentro de los 2 años el despido del trabajador, sea por despido directo o sea por despido indirecto, la ley establece una multa que es del doble a la indemnización que le corresponde por despido al trabajador. Por lo general, si bien la ley habla de 2 años desde que se produjo el despido, tenemos que entender que cuando uno hace la intimación por alguno de los artículos de la ley de contrato, de la ley 24013, salvo que la relación laboral sea de corta data, por lo general el empleador niega la existencia de la relación laboral cuando no está registrada, o niega que la relación laboral esté deficientemente registrada. Por lo tanto, desde que empieza la intimación hasta que se produce el distracto, en este caso por despido indirecto, o porque al recibir esa intimación el empleador despide al trabajador, en este caso corresponde, siempre se produce dentro de los 2 meses a más tardar de que se inició el intercambio telegráfico. Pero la ley, en su artículo 15, dispone que es dentro de los 2 años, si se produce el despido, se produce lo que es la doble indemnización, es otra doble indemnización, otra indemnización por antigüedad con más el preaviso. Voy a hacer un apartado muy especial a la ley 26844, que es la ley del personal que trabaja en casas particulares. En este caso es una ley que dispone, no se aplica la ley 24013
cuando la relación laboral no está registrada o está deficientemente registrada, lo dispone expresamente el artículo 72 de esa ley. El artículo 72 de esa ley dispone que ni se aplica para el personal de casas particulares o personal de servicio doméstico. No se aplica ni la ley 24013, no se aplica la ley 25323 y no se aplica la ley 25345. En este caso, la ley específica del servicio doméstico, tampoco, como no se aplica la 24013, cuando la relación laboral del personal de casas particulares está deficientemente registrada o sin registrar, tampoco se requiere hacer la intimación a la AFIP. Es uno de los únicos casos donde, como no se aplica la 24013, que lo dispone la propia ley, tampoco hay que hacer la notificación a la AFIP. Y en este caso, el artículo 50 de la ley 26844 dispone sí que como penalidad, cuando se intimó a registrar la relación laboral que estaba deficientemente registrada o sin registrar y se produjo el despido, como penalidad se aplica el doble de la indemnización que le correspondía al trabajador y del preaviso. Eso es una específica de la ley 26844, que es para el personal de casas particulares. Bueno, otras multas, y seguimos con las multas que dispone la ley, es cuando el trabajador, lo dispone el artículo 2 de la ley 25323. Cuando se produce la extinción del contrato de trabajo, corresponde al trabajador intimar por carta, no solo se considera despedido, sino que intima al empleador por telegrama a abonar los siguientes rubros y conceptos. Se debe, en este caso, dentro del telegrama, insertar el rubro correspondiente, por ejemplo, indemnización por despido y el importe. Entonces, preaviso, el importe, sueldo anual complementario y el importe, se le intima al empleador. Obviamente uno se considera despedido y se intima al empleador dentro del plazo de ley a abonar los siguientes rubros y conceptos que, vuelvo a decir, se los detalla en cuanto al rubro y se los detalla en cuanto al monto, bajo apercibimiento de lo dispuesto en la ley 25323. ¿Qué es lo que dispone el artículo 2 de la ley 25323? Cuando el trabajador se ve obligado a reclamar extrajudicial o judicialmente las indemnizaciones, porque intimado que fue el empleador no abona las indemnizaciones correspondientes, no se las deposita o lo que fuere, le corresponde al trabajador una indemnización del 50% de lo que le correspondía al trabajador, o lo que le corresponde al trabajador, por preaviso e indemnización por despido, por antigüedad. Entonces, ya basta con que el trabajador se haya visto obligado a pedir en el SECLO una conciliación laboral obligatoria. Ya en este caso, ya el trabajador se ve acreedor, se tiene que considerar acreedor de la multa prevista en la ley 25323. La ley también dispone, hay un párrafo que por lo general no se aplica, que si llevada a instancias judiciales el empleador pudo haberse creído con derecho de no abonar la indemnización por algún motivo, el juez puede eximirlo del pago de esa indemnización. Pero por lo general, cuando en los juzgados hay sentencia, se aplica siempre el total de la multa que dispone la ley. Otros rubros de una liquidación laboral, tenemos, como hablamos antes, las diferencias salariales. Muchas veces, como dije antes,
el trabajador dentro de la relación laboral vio modificado su trabajo y su categoría laboral, pero no le fue reconocida en los recibos de sueldo. Por lo tanto, desde que le modificaron el trabajo hasta que se produjo la extinción del contrato de trabajo, y siempre hay con una prescripción de 24 meses anteriores a la que se produjo el despido, no se puede ir a toda la relación laboral, sino por los últimos 24 meses, el trabajador tiene la posibilidad, dentro de la existencia de la relación laboral, o cuando se produce la extinción de la relación laboral, de reclamar las diferencias salariales. Estas diferencias salariales serán actualizadas, obviamente, al mes que se reclama en un país con inflación. Evidentemente, la remuneración deberá ser actualizada y la diferencia salarial será la que surge de la remuneración devengada, que es la que surge de la escala salarial que publica el Ministerio de Trabajo, con la que efectivamente se le pagaba por una categoría inferior. Otro rubro que podemos, y como ustedes verán, los rubros y conceptos que integran una liquidación laboral son enormes. Otro de los rubros que tenemos que considerar son los adicionales de convenio. No duden cuando un trabajador les viene a exponer un caso, no duden no solo a ver las leyes generales, a consultar las leyes generales, sino también a ver el convenio colectivo de ese trabajador específico, porque dentro de ese convenio pueden haber adicionales de convenio que no le fueron abonados al trabajador mientras estuvo la relación laboral. Evidentemente, siempre se pone, intimo a ustedes abonar adicional de convenio por el periodo no prescripto. Y el periodo no prescripto será los últimos 24 meses desde que se hace el reclamo. Adicionales de convenio, cada convenio colectivo de trabajo tiene infinidad de convenios. Y les voy a leer algunos como para que sepan. El convenio colectivo de trabajo del comercio es el 130 del 75 y dispone para los cajeros un adicional de convenio que es el 12,25% del salario básico. O sea que un adicional de convenio que ustedes tienen que tener en cuenta en comercio, el día del empleado de comercio es el 20 de septiembre, el artículo 76 del convenio colectivo, cuando ese día se considera un día no laborable. Por lo tanto, si en los últimos 2 años de que uno va a hacer el reclamo, el empleador lo hizo trabajar el día 20 de septiembre y no le abonó el doble, en este caso se podrá reclamar el adicional de día de empleado. Después, el artículo 40 del convenio también colectivo de comercio, del 130/75, dispone que hay un plus por asistencia y puntualidad, que es equivalente a la 12ª parte de la remuneración que percibe el trabajador. Como ya lo dije antes, en el caso de el convenio colectivo de trabajo de gastronómicos, no sé si lo dije, dispone que hay un adicional del 12% suplemental, que se llama complemento de servicio, o lo que es propina. Ese mismo convenio, que es el 38904 de UCTRA, dispone otro adicional de convenio por presentismo. Y como para darles otro convenio colectivo y darles ejemplo, cada convenio colectivo tiene su día del trabajador, cada convenio colectivo tiene adicionales correspondientes. El convenio colectivo 589 del 10, que es el encargado de rentas o encargado de edificio, dispone que es el artículo 18, que hay que pagarle al encargado del edificio un adicional, por ejemplo, por retiro de residuos. Vuelvo a reiterar, ese adicional se le paga mensual,
pero se puede reclamar por el periodo no prescripto. Y el periodo no prescripto son los últimos 24 meses. Diferencias. Bueno, hasta aquí. Y los últimos, otras, les reitero, podría seguir con otros rubros o conceptos que integran la liquidación laboral. Me voy a referir a los dos últimos rubros y conceptos. Espero no haberlos abrumado, espero que hayan tenido por lo menos una idea aproximada de cuáles son los rubros y conceptos que se pueden reclamar y que integran o podrían integrar una liquidación laboral. Evidentemente, como dije al empezar la charla, cada rubro, cada concepto requiere un análisis específico de cómo se calcula, de cuál es el cálculo sobre la base, de cuál es la prescripción y todo lo demás. Las dos últimas indemnizaciones que tenemos, que son muy importantes, es la que dispone el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y el rubro que dispone el 132 bis también de la Ley de Contrato de Trabajo. Tenemos el artículo 80 que dispone que cuando la relación laboral se extingue, primero dentro de la relación laboral, el empleador debió hacerle al trabajador aportes por cargas sociales, aportes por contribuciones, aportes al sindicato, y todo eso queda registrado. Y cuando termina la relación laboral, cuando por despido, con causa, sin causa, tiene la obligación el empleador de entregarle el certificado de trabajo. El certificado de trabajo contendrá todos los datos de la relación laboral a vida, desde la fecha de ingreso hasta que se produjo la extinción. Fecha de ingreso, fecha de egreso, categoría laboral, los sueldos que percibió mes a mes el trabajador durante la relación laboral, también los aportes y contribuciones que ha hecho el empleador para el trabajador. El empleado, el trabajador, debe intimar para que dentro de las 48 horas el empleador le entregue los certificados de trabajo. Si el empleador incumple con la obligación que le impone la ley, en este caso la multa son la de 3 salarios, la indemnización de son 3 meses de sueldo. Esa es la multa. Si bien es legal, si bien es importante que el trabajador tenga su certificado de trabajo correspondiente para el momento de que se jubile, hoy tenemos que decir que que estamos con la informática, con la computación, ya la AFIP tiene cargado todos y cada uno de los datos, todos y cada uno de los aportes, pero ese certificado que le entrega el empleador al trabajador, ese certificado le sirve como complemento por si suele fallar, en este caso, la información que tiene la AFIP. Y por último, está la multa que prevé el artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Durante el transcurso de la relación laboral, el empleador se ve obligado a hacerle retenciones al trabajador y depositarlas. Retenciones por contribución social, retenciones a la seguridad social, y muchas veces el empleador no hace hace las retenciones, pero no las deposita. ¿Qué es lo que dice la ley? Que de que se produce, ¿qué dice este artículo? Que se produce la extinción de la relación laboral. Si el empleador es intimado a que haga los aportes correspondientes y el empleador no los hace, desde que se produce la extinción de la relación laboral y hasta que el empleador cumplimenta efectivamente con todos y cada uno de los depósitos que le correspondía hacer, la ley pone una multa que es equivalente a un salario mensual actualizado en concepto de astraintes
desde que se produjo la extinción de la relación laboral hasta que el empleador hace efectivamente el depósito de las sumas que retuvo indebidamente. Bueno, he hecho un somero análisis y les he enumerado la mayoría o gran mayoría de los rubros y conceptos que integran la liquidación laboral. He hecho un somero análisis de cómo se calculan. Reitero, como dijo la colega Silvina Repetti, esto habría que hacerlo con un pizarrón y cuando uno tiene una duda, agarrar ítem, concepto por concepto, pero eso realmente requiere un curso con varias clases. Así que espero que les haya servido todo lo que yo les dije, y bueno, estoy a su disposición. Agradezco nuevamente al colegio, al doctor Darmuich Chic, a la doctora Yamunri, todo el colegio, y gracias por la participación. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.